Buenos días, qué bueno que podemos compartir la palabra. Hemos estado en la serie Quiero creer, pero. Y pues a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que siempre tenemos respuestas o preguntas sin responder y toda nuestra vida estaremos de esa manera, preguntándonos por qué pasan las cosas, por qué me sucede esto a mí. ¿No dice tu palabra, Señor? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿No dice así? Hace muchos años. ¿Sí se oye bien? A ver, vamos a acomodarlo porque no logré componer el que siempre uso. Hace muchos años yo tenía como unos, ¿qué será? Unos 28 años, quizá unos 28 años. Era pastor en México, en un lugar que se llama Tulyehualco. Pues pertenece a la Ciudad de México. Nos mandaron ahí, éramos jovencitos, mi esposa y yo, nuestros hijos estaban pequeños. Y recuerdo una anécdota de una persona que se me acercó en domingo y me dijo: mi hijo joven acaba de morir en un accidente. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué tuvo que morir? ¿No dice la Biblia, caerán a tu lado 1000 y 10,000 y a ti no llegará? ¿Por qué me pasó esto? Yo no supe qué contestarle. Hasta la fecha no podría yo contestar esa pregunta. Ustedes tienen preguntas que hacerle a Dios y siempre le estamos preguntando, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto? Con el paso de los años aprendí a ya no decirle a Dios ¿por qué?, sino ¿para qué? Es fácil, después de una pérdida, decirle a Dios ¿para qué? Es un gran dolor perder un ser querido, ¿no es cierto? Sobre todo si se trata de un hijo, por ejemplo. ¿No creen ustedes que es un gran dolor? No quisiéramos que nos pasara esto a ninguno de nosotros. Pero hoy quiero hablar acerca del Dios insensible. Dios es sensible a nuestros problemas, a nuestras necesidades, a nuestros dolores, a las enfermedades, a la pérdida de un ser querido. Dios está al tanto de nuestras oraciones. Y a veces oramos, lloramos y oramos y las cosas pareciera que se hacen más difíciles. ¿Les ha pasado esto a alguno de ustedes? No estamos exentos del dolor. No estamos exentos ninguno de nosotros, por supuesto. Entonces comenzamos hablando del Dios a la carta. Hace 4 domingos, Dios me tiene que contestar ahorita, como si fuera el horno de microondas, ¿verdad? Y a mi manera. Segundo, después hablamos del Dios de los escalofríos, cuando dice, es que ya no siento nada, ya no siento la presencia de Dios. ¿No nos ha pasado a todos nosotros? Ya no siento nada. Es el Dios de los escalofríos. Después hablamos del Dios aguafiestas, donde la gente piensa que Dios es un Dios que pone muchas reglas imposibles de llevar a cabo. Pero hoy vamos a hablar acerca del Dios insensible. Dios estará preocupado por mí, es decir, Dios me ama de tal manera que Él tiene el poder para que yo no sufra. Esas son las preguntas que nos hacemos constantemente y siempre nos acompañarán toda nuestra vida. Y quiero hacer 2 observaciones antes de entrar al tema acerca de el Dios insensible. Quiero decirles algo, queridos amigos. Dios puso en ti la capacidad de volverte a levantar del dolor, porque no podemos evitar el dolor, pero el sufrimiento es opcional. ¿A qué declaración? De los psicólogos. Es una declaración de los psicólogos. No puedes evitar el dolor. No puedes evitarlo, todos sufrimos, pero el sufrimiento es opcional. ¿Cómo?
¿Cómo? ¿Cómo puedo lograr no sufrir? Pero todos pasamos por sufrimiento. ¿Algunos de ustedes, cuando eran pequeños, fue rechazado por alguien? Quizá por sus padres, o quizá no tuviste papá, no tuviste mamá. Quizá creciste huérfano, no supiste realmente lo que era el amor, probablemente. Y eso trajo heridas en ti profundas, o a lo mejor sí tuviste papá o mamá, pero no estuvieron contigo, estaban tan ocupados que nunca se preocuparon por ti. Pero hay algo interesante que tenemos que compartir con ustedes. El día de hoy hacemos todo lo posible por evitar el dolor. Y me parece que a este tiempo le han llamado la generación de cristal. La generación de cristal, donde hacemos todo lo posible porque nuestros hijos, si tienen un dolor, les damos un mejoral, ¿no? Y está bien, por supuesto. Como que nos estamos acostumbrando a vivir una vida de placer, o sea, buscamos el placer a toda costa. Incluso el día de hoy tenemos muchos problemas de tipo sexual porque hemos formado una generación de cristal. Los jóvenes buscan el placer a toda costa y no quieren nada de sufrimiento. ¿Se han dado cuenta en esto? Hemos caído en la trampa, una generación de cristal. Y entonces ellos no saben que existe, por supuesto, que hay que ganarse el pan con dolor, como dice la Escritura. No estoy diciendo que tratemos mal a nuestros hijos, ni que digamos, ándele para que se le quite, ¿verdad? Pero quizá estamos ante un gran reto en este tiempo de que nuestros hijos deben aprender que existe el dolor, por supuesto, que existe el sufrimiento, que no vamos a vivirles para siempre, por supuesto, tienen que saberlo a su edad, a su etapa de vida, platicar con ellos. Pero hay algo muy diferente entre no ser creyente y ser cristiano, que es que tenemos esperanza. Hay una gran diferencia entre no ser cristiano y ser cristiano. La diferencia está en que nosotros sí tenemos esperanza y que a pesar de que tenemos carencias, de que puede venir un terremoto, de que podemos quedarnos sin nada, como ha sucedido mucho con muchos hermanos en algunos países, en algunas naciones, tenemos que aprender que Dios está conmigo. Hay una gran diferencia entre no ser cristiano y ser cristiano. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y bueno, la pregunta que nos hacemos, Dios parece como desconectado, parece como si a Dios no le interesaran mis problemas. ¿Nos hacemos esa pregunta? Y muchas personas que han pasado por situaciones muy difíciles dicen, quiero creer, pero, ¿a poco no es cierto? ¿Usted tiene amigos, familiares, personas cercanas a usted? Quiero creer en Dios, pero al parecer a Dios no le interesa mi dolor. ¿Cuántos de ustedes han estado en un dolor fuerte y no han logrado superarlo? Hace muchos años yo tuve un dolor muy fuerte. Yo no sabía de qué se trataba. Y me caí y le dije, Señor, ¿qué me está pasando? No creo que sea dolor de parto, Señor. Un dolor, dicen que ese dolor que yo tuve es muy parecido al dolor de parto. Gracias, Señor, por no haber nacido de mujer, ¿verdad? Era un dolor tan fuerte y le dije, Dios, ¿qué me está pasando? Me quiero morir, ya no aguanto el dolor. ¿Y saben qué le pedí a Dios? Que Dios me quitara el dolor. ¿Y qué creen lo que pasó? No me lo quitó. No me lo quitó. Tuve que ir con el urólogo. Y entonces se me quitó. Yo dije entre mí, ¿estaré pagando algo? ¿Estaré pagando algo? ¿Algo hice mal? ¿Dios me está castigando? Dios, ¿dónde estás?
Está muy fuerte el dolor, no lo soporto. ¿Por qué me pasa esto? Ay, perdón. Pero, bueno, pues Dios tuvo misericordia de mí y me dieron medicamentos y se me quitó el dolor, y etcétera, todo lo que ya sabemos. Cuando han pasado algunos de ustedes por esta trance, por esta situación tan difícil. Dios, ¿estás ahí? ¿Alguna vez usted le ha preguntado, ¿estás ahí, Señor? Cuando más te necesitaba, ¿estás ahí? Sí, Dios está ahí. Quiero que pongan este pensamiento. Quiero creer en Dios, pero parece tan insensible. ¿Acaso le importo a Dios? ¿Alguna vez usted le ha preguntado, Señor, ¿existes? Yo quiero hacer esta pregunta a ustedes como cristianos. ¿Alguna vez ustedes le han dicho, ¿de veras, Señor, existes? ¿Les han venido esas dudas a ustedes como cristianos? ¿Sí? A mí sí. Pero ¿cómo es posible? Bueno, es que yo soy de carne y hueso y de un pedazo de pescuezo. O sea, yo soy ser humano. Alguna vez me han asaltado las preguntas. Le digo, Señor, ¿de veras tú estás aquí? Porque no te siento. ¿De veras estás aquí? Porque tú puedes entrar a la reunión y salir igual. Quizá crees que necesitas tener una experiencia espiritual profunda para que tu fe se fortalezca. Y a veces Dios no obra de esa manera. Les dije hace 8 días que hemos invitado a pastores que han orado y pasan las personas, les ponen las manos, se caen, yo paso y yo no me caigo. Y no crean ustedes que me pongo durito, no, me pongo blandito. Y un día dije, no, pues todos, yo me voy a caer y que me caigo, ¿no? Y ahí quedé y dije, ¿a qué horas me levantaré? Estaba así. Pero es que si no me caigo, estoy haciendo el ridículo. ¿Cómo el pastor no se cae si todos se están cayendo? Pero estaba ahí y abrí un ojo y luego el otro. Así, ¿a qué horas me levantaré? Y a veces podemos caer en esa experiencia de preguntar, Señor, ¿tú estás aquí? Ya no siento nada. ¿Alguna vez usted ha venido a la iglesia y no ha sentido nada y dice, ahora la alabanza no estuvo muy buena? ¿Quién ha dicho eso? ¿Alguna vez ha dicho eso? Ahora la alabanza no estuvo muy buena. Es que querías que llegara un tiranosaurio o un incendio y saliéramos todos. O sea, ¿qué pasa? O que vinieran los ángeles aquí para que la alabanza estuviera muy buena. O sea, ¿sabes una cosa? Que la alabanza no es para ti, es para Dios. ¿Cómo podemos decir, ahora la alabanza no estuvo muy buena? No digas eso. No es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de fe. Gloria a Dios, yo vine a alabar a Dios, gloria a Dios. Ah, es que se equivocó la hermanita Mar. ¿Y eso qué? Sí, es cierto. Ahora se equivocó. Y dice, no, ¿cómo te fue en la iglesia? Ahora no estuvo muy buena la alabanza. Ay, querido, la alabanza es para Dios. Y entonces, quiero compartir contigo la historia de un hombre que ustedes ya conocen, Job. Quiero que leamos Job capítulo 6, versículos 2 y 3. Creo que si nos pasara a alguno de nosotros lo que le sucedió a Job, ya hubiéramos dejado la iglesia desde hace mucho. Perdónenme. Pero si nos hubiera pasado lo que le pasó a Job, hace mucho que ya hubiéramos dejado la iglesia, porque siempre buscamos pretextos. ¿Por qué no vas a esa iglesia? ¿Por qué ya no vas ahí? Es que no me saludan.
Ah, qué jarrito de Tlaquepaque, ¿cómo se dice? ¿Por qué no vas ahí? No, es que ya no siento ahí nada. Quiero sentir algo que me simbre. Y luego todavía, aparte de que no siento ya nada, todavía tengo pruebas muy difíciles. Fíjate que me quedé sin trabajo, uno de mis hijos murió, en el terremoto perdí todo y todavía dices que cree en Dios. Fíjate lo que dice la Biblia. Job perdió todo, incluso le vino una psoriasis, un problema parecido a la lepra, de la piel, psoriasis. Se tenía que rascar. Una enfermedad que el día de hoy tiene remedio. En aquel tiempo no había remedio. Te daban remedios caseros, esos bien raros, ¿no? Pero dice la Biblia que se rascaba con una teja. Y para colmo de males, su esposa lo apoyó y le dijo: ay, alaba a Dios, bendice al Señor, ¿por qué estás así? ¿Verdad que no? ¿Todavía sigues creyendo en tu Dios? ¿Y cómo dice? Y fíjate que en el hebreo se puede, la palabra maldecir se puede traducir también como bendecir. En ese pasaje, por eso la Reina Valera, algunas dicen bendice a Dios y muérete, pero la realidad es que no dice así, más bien lo podemos traducir mejor como maldice a Dios y muérete. Así le dijo su esposa. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada a los lujos, estaba acostumbrada a que, ay, las bendiciones de Dios. Yo quiero hacerles una pregunta. Usted, cuando está pasando por un gran sufrimiento, un problema, una situación difícil, ¿también es capaz de decir gloria a Dios? Dígame la verdad. ¿De veras? No sea mentiroso. Job estaba pasando, dice la Biblia que era un hombre, un creyente, era un cristiano, que cualquier chava le hubiera echado el ojo, ¿no? Porque era próspero, tenía mucho dinero, tenía coche último modelo, varios coches, tenía su residencia, una casa muy hermosa, tenía sirvientes. Es decir, era un empresario, un hombre que Dios lo había bendecido. Dios lo había bendecido y un día se quedó sin nada de la noche a la mañana. Y usted, si se queda sin trabajo, sin casa por un terremoto, viene la pandemia y se le muere a alguien cerca, ¿usted seguiría creyendo en Dios? Dígame, ¿sí o no? Claro que sí. Dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido. Si usted se queda sin trabajo, dígale: gracias, Señor. Diga conmigo: gracias, Señor. Si usted se queda sin familia, dígale: gracias, Señor. Porque no todo nos dura para siempre. Hay personas que se divorcian, hay familias que se divorcian, se separan y dejan a sus hijos huérfanos. Aún estoy hablando a creyentes, a cristianos que tienen matrimonios de muchos años y de pronto por alguna circunstancia se divorcian y dejan a sus hijos. De todas maneras podemos decir gloria a Dios. Quiero que pongamos el siguiente enunciado. Especialmente el dolor prolongado y el dolor injusto tienen el potencial de hacernos bajar los brazos y eventualmente rendirnos. Y a veces podemos pensar, pues ¿de qué sirvió el haber ido a la iglesia tantos años? Podemos llegar a pensar así: ¿de qué sirvió si yo trabajaba en esto, yo servía en esto, yo ayudaba en esto, tuve mi grupo de vida o mi célula, yo hice esto, hice el otro, ¿y por qué me pasó esto? ¿Por qué tuvo que sucederme? El dolor prolongado y el dolor injusto tienen el potencial de hacernos bajar los brazos y rendirnos. Yo quiero hacerle una pregunta: ¿tú ya te rendiste?
Sí, querido amigo. ¿Ya te rendiste o sigues adelante? ¿Ya te rendiste o sigues adelante? Yo quiero hablarte de un argumento de los ateos. Ustedes deben de saber, se los he comentado, que yo fui ateo desde que era chiquito. Entiendo los argumentos de ellos, los entiendo muy bien. Y uno de los argumentos de los ateos es este: si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? Eso era lo que yo decía antes. Bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Y si dicen que Dios es bueno, ¿por qué no se compadece de nosotros cuando tenemos un problema? Entonces, por lo tanto, Dios no existe y Dios no es bueno. Mis argumentos en contra de los cristianos, de los creyentes. Mis argumentos. Dios existe. Si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? Y si Dios es bueno, ¿por qué cuando oran los cristianos o nosotros no nos contesta y nos quita el sufrimiento? ¿Alguna vez te has hecho esas preguntas? Pues quizá tú no, pero yo sí me las hacía. Si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? Pero quiero decirte algo. En medio de su sufrimiento extremo de Job, él desarrolló una confianza extraordinaria en Dios. Quiero que pongan este enunciado. ¿Cómo puedo conciliar la idea de un Dios, el Dios del cristianismo, del que he escuchado que es bueno, amoroso con el dolor, el sufrimiento y la injusticia? En medio del dolor, dice la Biblia que Job, quiero dar un pensamiento. Miren, y yo creo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Dios conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Lo vuelvo a repetir. Dios conocía de Dios. Él lo escribió: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después del gran sufrimiento, realmente conoció al Señor, porque el sufrimiento es una oportunidad para conocer a Dios. No conocer de Dios, sino para conocer a Dios. Las pruebas no son en balde, querido. Las pruebas son el instrumento muchas veces que Dios usa para transformar nuestra forma de vida, nuestra forma de ser. ¿Sabes que vemos cristianos que todavía tenemos mal carácter? ¿Algunos de ustedes todavía se llena de ira? ¿Qué? ¿No? ¿Alguna vez algunos de ustedes todavía dice que siempre tiene la razón? ¿Alguna vez alguno de nosotros todavía cometemos alguna falta, algún pecado? Por supuesto que cometemos pecado. Juan lo dice: si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El sufrimiento es una oportunidad para que Dios trate con nosotros, con nuestra forma de ser. Y ¿sabes una cosa? ¿Por qué Dios quiere tratar con nuestra forma de vida? Porque Dios quiere llevar muchas almas a Cristo a través de ti. Porque una persona no va a seguir a Jesús con ese carácter que tenemos a veces. ¿Quién va a querer seguir a Jesús con esa forma de ser? ¿Quiénes los de que están ustedes se molestan cuando les ponen su coche frente a su cochera? Y dicen: ahora sí me las va a pagar. Cristianamente. ¿Quiénes de los que están aquí todavía se engorilan por alguna circunstancia, alguna situación, de que están ustedes ahí con su coche atrás y el otro no se mueve y le tocan y no se mueve y ustedes, ay, no, sale, no me conocen cuando el cristiano se enoja y entonces se convierte en Hulk.
Cuando hace tiempo les comentaba a ustedes que yo manejo muy aprisa. No, dice que sí. Yo manejo muy aprisa. Y entonces tengo un pescadito en mi coche. Pero ahora ya cambié, ya le mandé poner un enunciado que dice: el coche es cristiano, el que maneja no. ¡Qué testimonio! Ahora ya soy más precavido, ¿no? Este coche es cristiano, el que maneja no. ¿Por qué? Porque pasamos por situaciones, porque Dios se está tratando con nuestro corazón. Dios quiere transformar nuestra vida. ¿Por qué Dios quiere transformar nuestra vida? Porque quiere que mucha gente conozca a Jesús a través de ti, porque nosotros somos la iglesia viviente, el templo de Dios viviente. La iglesia no es esto, claro, gloria a Dios. La iglesia somos nosotros, somos el templo de Dios viviente, y donde quiera que estemos nosotros, ahí está Dios. Donde quiera que tú estés, ahí está Dios. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? Donde quiera que tú te pares, ahí está la presencia y la gloria de Dios. Por eso, antes de decir una grosería como cristiano, deberías decirle: Señor, pon guarda mi boca, porque eres el templo de Dios. O haz gárgaras de agua bendita. Así decíamos, ¿no? Un carbón encendido. Bueno, entonces, por lo tanto, yo quiero que pongan este enunciado. Los cristianos nunca han argumentado de la existencia de Dios en base a un mundo en donde las cosas malas no le pasan a la gente buena. Nosotros estamos conscientes de que nos pasan cosas malas, de que a veces Dios nos pone a prueba y permite las pruebas, que no estamos exentos del sufrimiento, pero que en medio del sufrimiento Él ha prometido, Dios, estar con nosotros. Quiero que pongan la siguiente, por favor. Recuerda que Dios tiene un propósito en tu dolor. Pongan la siguiente, Job capítulo 42, versículo 3. Hablaba de lo que ignoraba en absoluto, de lo que no comprendía, de cosas demasiado admirables para mí. Y este otro pasaje, Job capítulo 38, versículo 2. ¿Por qué con tu ignorancia niegas mi providencia? Y quiero que pongan este enunciado también, por favor. Recuerda de que Dios está contigo en medio de tu dolor. ¿Sí podemos decirlo? Dios está conmigo. Y a veces Dios nos dice no, porque si nos dijera sí a todo, nos haríamos daño. Pero Dios a veces te dice no, porque Dios está tratando con tu corazón. Dios está tratando con tu corazón. Después de una pérdida, después de un dolor, tú ya no vas a ser el mismo. Quiero que aproveches este tiempo en que has pasado por pruebas. Aprovéchalo y dile a Dios: a partir de hoy me voy a entregar a ti. Lo que tú me digas lo voy a hacer. ¿Sí está claro? Querido, por favor, si has pasado por un gran dolor, es porque Dios quiere que le uses, que le sirvas en el ministerio. No desaproveches la oportunidad. Dile: Dios, a partir de hoy te voy a servir todos los días de mi vida, los años que me quedan, te voy a servir. Lo que tú me digas que haga, lo voy a hacer. Porque si no lo haces, el dolor se va a hacer más profundo. Di conmigo: a partir de hoy voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Te voy a servir y te voy a entregar mi vida y te voy a entregar mi tiempo y te voy a entregar todo. Ya no es mío. Ya me di cuenta que nada es mío, ni mi casa,
ni mis hijos, ni mi familia son míos, son tuyos. ¿Sí está claro? No es mío, es tuyo. Y a partir de hoy te voy a servir. ¿Puedes decirlo eso conmigo? A partir de hoy te voy a servir, porque nada es mío, todo es prestado. Me has dado la oportunidad de disfrutarlo, pero es tuyo. Y cuando tú le entregues tu vida de tus hijos al Señor, sabes que vas a descansar. Cuando tú le entregues tu casa, todo lo que tú tienes, vas a descansar. Vas a descansar. Y vas a realmente a experimentar lo que dice la palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe. Así que descansa, querido amigo. Descansa en el Señor. Salmo capítulo 34, versículo 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Jesús es el remedio, querido. Él es el remedio. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar ¿a quiénes? A los quebrantados, a dar libertad a los cautivos, a proclamar el año agradable del Señor. Él es especialista en sanar a los quebrantados de corazón. Cuando has pasado por una prueba muy dura, muy difícil, Él está dispuesto a sanar tu corazón. ¿Sí lo crees? Y cuando tú descansas, denle un aplauso al Señor. ¿Sabes qué? Cuando tú descansas, comienzan a suceder milagros alrededor de tu vida. La gente que no quería comprender y entender el Evangelio, lo va a comenzar a comprender y entender por tu causa, porque eres una persona quebrantada que pasó bajo el fuego y salió victoriosa. No es gratis la vida cristiana. No es gratis conocer a Jesús. A veces se tiene que pagar un gran precio. Anoche tuve un sueño muy tremendo. Soñé que alguien estaba predicando. Cuando terminaba de predicar, yo subía. Me sentaba aquí y comenzaba a orar por las personas. Y sucedían cosas extraordinarias que nunca había experimentado en mi vida. Cosas extraordinarias, extraordinarias. Los enfermos eran sanados, los ciegos veían, los cojos eran restaurados, los paralíticos eran levantados. Yo no entiendo este sueño, pero es lo que Dios quiere hacer contigo. No nada más conmigo, con el pastor. Lo quiere hacer con cada uno de ustedes. ¿Estamos claros? Porque a veces creemos que el ministerio es para los que dicen que son, para los que son pastores, los que tenemos un llamamiento, o para los apóstoles o profetas, evangelistas. No, no, no. También es para ti. Y las personas que han pasado por el fuego de prueba y han vencido, a esas personas Dios las va a usar poderosamente. Las personas que han pasado por un trauma del divorcio, de separación, pero han permanecido y han salido adelante, a esas personas Dios las va a usar poderosamente. Amén. Quiero que te pongas de pie. Hay personas que están enfermas en este momento, que han padecido de cáncer y que han sentido una desesperación tremenda. Quiero decirle que Jesús es poderoso para sanarles.
Esta semana hay personas que pasaron por depresión, por tristeza, por problemas y dijeron, ya hasta aquí se acabó. Pero cuando llegó el sábado, después el domingo, dijeron, no, sí, sí voy a ir a la iglesia. Yo creo que sí voy a ir. Creo que Dios me va a hablar ahí. Levanta tus manos. Dios está sanando los tumores. Dios está sanando esos tumores que han aparecido en tu cuerpo. Se van a desaparecer. Pon tu mano sobre ese lugar donde tú has tenido esa dolencia, ese problema. ¿Sabes una cosa? Jesús está sanando. El Espíritu Santo te está tocando, te está sanando. Hoy recibes sanidad de tu intestino. Hay personas que han estado luchando con su intestino por tantos años y no se quita el dolor, el problema y otra vez regresa y otra vez regresa. Quiero decirle que Jesús está yendo a tu lugar ahí y está sanando tu intestino, te está restaurando, te está levantando, te está sanando. En el nombre de Jesús recibe sanidad. En el nombre de Jesús recibe sanidad de tus recuerdos, cosas que te atormentan del pasado todavía. Todavía hay cosas que traes a la memoria y dices, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me ha sucedido esto? Dios ha hablado, está hablando a tu corazón y te está diciendo, yo te amo como la niña de mis ojos. Tu nombre está escrito en el libro de la vida con letras de oro. Te amo, hijo, hija, te amo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Estás preparado para los milagros que van a suceder a tu alrededor, querido amigo? Sí, hermana, ¿estás preparada? Los milagros que van a suceder alrededor de tu ministerio, querida. Porque tú le has pedido. Y Dios te ha dado esos dones. Dios te ha dado esos dones. No solamente de hablar y de profetizar. Pero Dios quiere que comiences con las familias que están cerca de ti, tus hijos, tus amigos. Ora por ellos. No te sientas triste, querido amigo. Dios todavía no termina contigo. Dios todavía no termina. Tus hijos van a venir al conocimiento de Jesús de una manera. Dios va a poner personas que les hablen ahí donde están viviendo. Dios va a interrumpir en la historia de tus hijos. No tienes por qué decir Señor, Señor. No, el Dios ya te ha contestado. Dios ya te ha contestado. No tienes por qué estar diciendo, Dios, ¿para cuándo? No digas Dios, ¿para cuándo? Dios ya te contestó, dile gracias Señor, dile gracias porque ya me contestaste, porque mi esposo es otra persona, es diferente, mi esposa es otra persona, ya la puedo ver en mi espíritu, una persona cambiada, transformada, diferente a como era antes, gloria a Dios. Dilo, por favor, no pienses, esta persona no va a entender. ¿Cómo que no va a entender? Dios va a hablar a su corazón, Dios va a hablar a su vida. En el nombre de Jesús, levanto esta iglesia y yo declaro que los milagros y las sanidades vendrán a través de ellos, no nada más a través de una persona o dos. Sino que milagros van a ver, ellos van a ver milagros en su familia y cuando oren por los enfermos serán sanados, cuando ellos pongan las manos sobre los enfermos serán liberados y los endemoniados serán liberados y los cautivos serán sanados y serán libres en el nombre de Jesús. Tú eres alguien muy especial delante de Dios. Dios te está usando. Dios te va a usar. Ahora más porque has pasado la prueba y has vencido. Estamos acostumbrados a las pruebas. Pero hemos vencido. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama.